Tartaria, también conocida como Gran Tartaria, fue el nombre utilizado en Europa, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, para referirse a una vasta extensión de tierras en el centro y noreste de Asia. Este territorio abarcaba desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el Océano Pacífico. Habitaban estas tierras diversos pueblos túrquicos y mongoles, comúnmente denominados tártaros, en Europa. Actualmente, las regiones que comprendían Tartaria incluyen Siberia, el extremo oriente ruso, Turquestán, incluyendo el Turquestán oriental, la Gran Mongolia, Manchuria y, ocasionalmente, el Tíbet. En los mapas y textos europeos de los siglos XVI al XIX, Tartaria era el término general para los extensos territorios de Siberia y el extremo oriente ruso. El nombre derivaba de los tártaros, como se llamaba en Occidente a los pueblos mongoles. Este término cayó en desuso a medida que el Imperio ruso se expandía hacia el este y Siberia se volvía más conocida en Europa. Uno de los mapas más completos de esta región fue diseñado en 1806 por el cartógrafo británico John Cary. Este mapa sintetizaba el conocimiento de Asia Central, según las más recientes autoridades, basado en datos proporcionados a Occidente por misioneros jesuitas, viajeros y comerciantes, muchos de ellos franceses, rusos y persas, hasta finales del siglo XVIII. El mapa abarca desde el mar Caspio hasta Japón al este, y desde el Golfo de Loubi hasta la India, Birmania y las Filipinas en el sentido norte-sur. En este mapa, Tartaria se divide en regiones cuyo nombre indica su ubicación geográfica y el estado que ejercía soberanía sobre el territorio. Así, la Tartaria moscovita o Tartaria rusa, actual Tartaristán, correspondía a Siberia occidental. La Tartaria china o de Katai era el Turquestán oriental, actualmente llamado Xinjiang, en China. La Tartaria oriental o de Mongolia incluía las actuales Mongolia, Mongolia Interior y Manchuria, con la inclusión errónea de Japón en el mapa. Por último, la Tartaria independiente correspondía a la región histórica del Turquestán occidental, hoy dividida entre Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kazajistán. A medida que el Imperio ruso se expandía hacia el este, el término Tartaria fue gradualmente reemplazado por nombres más específicos y geográficamente precisos. Este cambio reflejaba un mayor conocimiento y comprensión de estas vastas regiones, impulsado por las exploraciones y descubrimientos europeos en Asia. Tartaria, en su época, representaba la vastedad y el misterio del continente asiático para los europeos, simbolizando tanto el desconocimiento como la fascinación por tierras lejanas y culturas diversas. Hoy, su historia y representación en antiguos mapas sigue siendo un testimonio del continuo esfuerzo humano por comprender y cartografiar el mundo en el que vivimos. Tartaria Minor, o Pequeña Tartaria, fue el nombre que se dio al Kanato de Crimea, un estado fundado por los pueblos tártaros en la península desde 1441 hasta 1783. Este kanato fue el más duradero de los estados túrquicos que surgieron tras la disolución del Imperio de la Horda de Oro. A partir de mediados del siglo XIX, Tartaria comenzó a aparecer como un topónimo más o menos legendario en la literatura y en las descripciones de viajes antiguos y medievales. Generalmente, este término tenía una connotación negativa, vinculada a los paisajes hostiles de Asia Central y a sus pueblos considerados salvajes. Este uso reforzó la percepción negativa de Oriente, característica de la Europa del siglo XIX, y Tartaria perdió su significado étnico asociado a los pueblos turcos y mongoles, convirtiéndose en sinónimo de barbarie, crueldad y esclavitud, contrastando con el progreso y la civilización europeos. Los rusos utilizaron ampliamente esta concepción para justificar la expansión del Imperio de los zares hacia el este y evitaron vincular Tartaria con su propio estado. En Occidente, por el contrario, Tartaria a menudo se asoció con el Imperio ruso y más tarde, con la Unión Soviética, que la propaganda presentaba como un estado tártaro, es decir, asiático. En la comunidad académica postsoviética, el nombre Tartaria a veces se utiliza en el contexto de la búsqueda de conceptos globales, como sinónimo del corazón de Yureicha, sin límites definidos y con un contenido poco claro. Un estudio completo de este concepto es la monografía de Svetlana Gorsenina, publicada en 2014, titulada La invención de Asia Central, una historia del concepto de Tartaria a Yureicha. En este libro, Gorsenina estudia detalladamente la evolución del término Tartaria y su relación con los tártaros, explicando su uso en la pseudociencia postsoviética,
marcada por el nacionalismo, como el nombre original de una antigua Rusia imperial y altamente desarrollada, ignorada y ocultada por Occidente. Tartaria fue un nombre habitual en Europa para designar un territorio lejano e inexplorado. En la literatura inglesa, uno de los cuentos de Canterbury, el cuento del escudero o de Skirestale, de Chaucer, está ambientado en la corte real de Tartaria. En los viajes de Galabar de Jonathan Swift, el narrador se refiere a Tartaria en 2 ocasiones. Una de ellas indica que el rumbo podría llevarlos más allá de Tartaria y el mar glacial, y la otra, parodiando a los geógrafos de la época, señala que están en un gran error suponiendo que entre Japón y California no hay nada excepto el mar, pues en mi opinión, debe existir una masa de tierra que haga de contrapeso al gran continente de Tartaria. Calaf, uno de los personajes principales de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, es príncipe de Tartaria. El religioso y escritor Evariste Regis H.U.C. tituló a uno de sus libros más conocidos como Recuerdos de un viaje en Tartaria, Tíbet y China durante los años 1844, 1845 y 1846. En este libro, Tartaria recupera su antiguo sentido étnico y se refiere a Mongolia. En el libro Noticias de Tartaria, un viaje de Beijing a Cachemira, escrito por el corresponsal de The Times, Peter Fleming, después de un viaje al Karakorum y al Xinjiang, Tartaria tiene un significado simbólico y corresponde geográficamente a la antigua Tartaria de los mapas. En la novela El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, el topónimo no designa un territorio específico, sino que se usa como símbolo de una amenaza oculta, una metáfora del miedo desligada de cualquier característica temporal y espacial. En la novela Hada de Vladimir Nabokov, Tartaria es el nombre de un gran país en el ficticio planeta de Antiterra, con Rusia como su contraparte en Terra, el mundo gemelo de Antiterra. En el relato de L. Frank Baum, La vida y aventuras de Santa Claus, los antagonistas son los gigantes de 3 ojos de Tartaria. En el poema de Walter de la Mare, Si yo fuera señor de Tartaria, este país se describe como una tierra llena de felicidad. La teoría de la Gran Tartaria como una civilización perdida se originó en Rusia con la difusión de la llamada Nueva Cronología de Anatoly Fomenko y fue popularizada por Nikolai Legasov. En la pseudociencia rusa, conocida por su nacionalismo, Tartaria se presentaba como el nombre verdadero de Rusia, que supuestamente había sido maliciosamente ignorado en Occidente. La versión occidental de Tartaria se fundamenta en una interpretación ahistórica del desarrollo de la arquitectura. Los defensores de esta teoría creen que ciertos edificios de estilo clásico ya demolidos, como el Singer Building o la Estación Pensilvania de Nueva York, así como los pabellones temporales de las ferias mundiales de finales del siglo XIX y principios del XX, eran en realidad construcciones de un vasto imperio mundial, Tartaria, que fue suprimido de la historia. También se atribuyen a esta civilización otras grandes edificaciones, desde la Casa Blanca hasta las pirámides, sugiriendo que eran obra de un imperio supuestamente muy avanzado, habitado en algunas versiones por gigantes, cuyo núcleo central ocupaba todo el norte de Asia, desde el mar Caspio y los montes Urales hasta las costas del Océano Pacífico. Algunos promotores de esta idea afirman que Tartaria logró transmitir energía por medio de ondas a grandes distancias, similar a los experimentos de Tesla, y que las espiras de las torres características de la arquitectura rusa eran receptores de dichas ondas. También creen que los postes telegráficos visibles en algunas fotos antiguas eran conductores de esa misma energía. Según esta teoría, Tartaria habría logrado la paz mundial pero fue destruida por una inundación de lodo, y para ocultar su existencia, las élites inventaron las Primera y Segunda Guerras Mundiales. A partir de entonces, tuvo lugar un reinicio de la civilización que dio origen al mundo actual. Los defensores de esta teoría consideran que las fotos, ilustraciones y mapas antiguos son la principal prueba de sus afirmaciones. Ven construcciones similares en todo el mundo, como edificios de estilo clásico con cúpulas, fortalezas en forma de estrella o palacios con torres elaboradas, como evidencia de una civilización mundial. La ubicación de un extenso territorio en Asia Central y Oriental llamado Tartaria en antiguos mapas, junto con menciones de sus símbolos como banderas o emblemas, es considerada prueba de su existencia. La desaparición de Tartaria en mapas posteriores se interpreta como un intento de suprimir la historia por intereses ocultos. No existen pruebas de la existencia de esta civilización,
y toda la evidencia que supuestamente la respalda se basa en la malinterpretación de datos, documentos y monumentos. Tartaria fue, en realidad, el nombre de un territorio en Asia Central y Oriental, conocido por sus pueblos de origen mongol. Diccionarios y enciclopedias del siglo XVII al XIX mencionan a Tartaria, como era costumbre en la época, y asignan emblemas y fronteras definidas que nunca existieron en realidad. Los edificios de estilo neoclásico se pusieron de moda a finales del siglo XVIII y se difundieron por Europa y América junto con la Revolución Industrial. Las fortificaciones en forma de estrella corresponden a la arquitectura defensiva francesa de Vauban. Las grandes exposiciones se caracterizaron por la construcción de edificios efímeros y recargados, construidos con materiales baratos o fácilmente desmontables. En los archivos de las ciudades que fueron sede de estas muestras están guardados los planos originales de estas construcciones. Las primeras fotografías no tenían el tiempo de exposición suficiente para captar a las personas, por lo que éstas no aparecían en ellas. La presencia de tecnología antigua, conviviendo con modernos edificios, se debe al desarrollo de las técnicas de construcción a partir del uso de la energía del vapor y la electricidad desde mediados del siglo XIX. Las imágenes de edificios junto con excavaciones son registros de la renovación urbana de finales del siglo XIX y principios del XX, con la construcción de subterráneos y la colocación en el subsuelo de tendidos eléctricos o sistemas de agua corriente. Tras la caída del reino mongol de la Horda de Oro, el Kanato de Kazán, 1445 a 1552, ocupó su lugar en la región del Volga-Kama. Los tártaros, descendientes de la antigua población local conocida como los búlgaros del Volga, han sido parte integral de Rusia desde 1552. Ese año, el zar Iván IV de Rusia, conocido como Iván el Terrible, conquistó el Kanato de Kazán. Desde entonces, los tártaros han sido una de las minorías mejor integradas cultural y lingüísticamente en el país, aunque han mantenido su fe en el Islam a pesar de los múltiples intentos de cristianizarlos. Después de la Revolución Rusa de 1917, se estableció la República Soviética Tártara Bashkira el 22 de marzo de 1918. Posteriormente, el 27 de mayo de 1920, fue renombrada como República Autónoma Socialista Soviética Tártara. La actual República de Tataristán existe desde el 30 de agosto de 1990, pocos meses antes de la disolución de la Unión Soviética. El 21 de marzo de 1992, el pueblo tártaro votó en un referéndum a favor de un Tataristán soberano, con control sobre sus recursos naturales, sujeto al derecho internacional y con la intención de negociar con Moscú en igualdad de condiciones. Este referéndum ratificó su declaración de soberanía realizada en agosto de 1990, cuando el presidente ruso Boris Yeltsin alentaba a las repúblicas rusas a retomar la autonomía. El Kremlin no reconoció los resultados del referéndum de 1992. La República de Tataristán se encuentra en el centro de la llanura europea oriental, aproximadamente a 800 kilómetros al este de Moscú. Está situada entre el río Volga y su afluente el Kama, extendiéndose hacia el este hasta los montes Urales. Los tártaros son una de las minorías étnicas más integradas de Rusia, manteniendo una rica herencia cultural y lingüística. Tataristán es conocida por su diversidad cultural, la coexistencia pacífica de diferentes religiones y su significativo patrimonio arquitectónico e histórico. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.